Le agradecemos enormemente a Guadalupe Ramos. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora de esta casa de estudios, pero también es una de las feministas más destacadas y forma parte de CLADE, este Consejo Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Guadalupe Ramos, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta videollamada y por supuesto estar con su audiencia. Muchísimas gracias, Guadalupe, por conversar con nosotros. Pues queremos conocer tu punto de vista. Lamentablemente la violencia contra las mujeres no se detiene, pero luego hay casos en los que nos obligan a mirar otra vez a los que no estamos al pendiente. Evidentemente tú sí lo estás, y otros colectivos y otras feministas. Pero ¿qué impresión te deja este asesinato de Carla tan atroz, que pudimos ver lamentablemente porque se divulgaron el video? Pero para situarnos en el contexto de que sigue la violencia machista, los feminicidios en Jalisco. Sí, bueno, pues desafortunado, triste, pero también que reflejan mucho lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Esta agudización de las violencias, pero también estas otras formas que se van actualizando en relación a las violencias de género y particularmente las violencias dirigidas específicamente contra las mujeres, ¿no? Y que las vemos en varias dimensiones, es decir, una es el tema de la responsabilidad estatal, ¿no? La responsabilidad del Estado que tiene en este incremento de las violencias, el incremento de los feminicidios, el incremento también en las formas, las maneras que hay ahora de asesinar a las mujeres, es decir, no es solamente el que las priven de la vida, como si eso Claro. fuera poco o menos, ¿no? O sea, el que las priven de la vida, sino cómo las privan de la vida, los grados de crueldad, además que ahora vemos, pero además a esto le adicionamos un componente extra, que es el de esta publicidad y esta exposición mediática y pública que hay de estos asesinatos por muchas razones, porque ahora el acceso a las cámaras, a que esté grabado, que quede grabado el acontecimiento en sí mismo y que luego genera otras múltiples violencias de estas víctimas que además ya no están, ¿no? Son sus cuerpos, son sus vidas las que quedan expuestos ante miles de ojos y que luego aquí hay este otro indicador que aparece, ¿no? El hecho de que socialmente todos nos convertimos no solamente en estos ojos que miran esas violencias, sino que también Claro. las comparten y a partir de eso también generamos procesos de discriminación, de violencias sistemáticas, etcétera, desde lo social, ¿no? Al tratar de justificar incluso esas violencias que vivieron estas mujeres y tratar incluso, eso es lo que me parece mucho más grave todavía, es responsabilizarlas a ellas de esas violencias que vivieron, que sufrieron y que padecieron, ¿no? Eso es muy terrible. Justo le compartía a Jesús poco antes de contactarnos contigo y al auditorio, que ayer escuchaba un comentario de un radioescucha en Radio Metrópoli que parecía justificar el hecho. Dice, bueno, es que ella agredió el vehículo de esta otra persona y tenía como derecho a defenderse. Es inaudito que se pretenda aceptar una agresión de tal tamaño, ¿no? Sí, por supuesto, que se justifique de esa manera, ¿no? Como que si el hecho de que esta chica, por la razón que fuera, respondiera de esa manera, no hay ninguna justificante, absolutamente ninguna justificante para que se les prive de la vida, ¿no? Entonces, así es como se comienza a construir esta narrativa. La escuchamos también con el caso de Valeria, que Ujú. igual queda grabado, se Exactamente. reproduce y a partir de eso, miles de comentarios machistas, misóginos, que de alguna manera no solamente es que justifiquen el asesinato, el feminicidio en sí mismo, sino que además sitúan a las víctimas en responsables de las violencias que vivieron. Así es. Guadalupe, sé que no te gusta hablar de cifras. Te escuchaba una entrevista el día de ayer. Y bueno, no te gusta ponerlo en comparación, porque cada una de estas víctimas, cada una de estas mujeres asesinadas es tan importante como otra, pero está creciendo la violencia contra las mujeres. Hay Es- cifras y digamos el contexto que lo confirmaría.
Claro, sí, mira, no es que no me guste, porque además es parte de la labor investigativa que nosotros realizamos, que yo misma he hecho ya desde Sí, 1997 a la fecha, ¿no? Sistematizar cuantitativamente todos los casos de mujeres asesinadas, y además a partir de estas cifras y estos datos nos ha permitido justamente esto, hacer una revisión muy amplia de cómo es que ha ido creciendo exponencialmente estos casos, estos feminicidios. Justamente recordarle así a tu audiencia, a ustedes, que yo a partir de este estudio de mi análisis georreferencial del feminicidio en Jalisco desde 1997 al 2007, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. ujú, Del 2006 al 2010 aumenta exponencialmente a lo doble, 78 mujeres asesinadas por año. Del 2011, es decir, cuando comenzamos el 2010-2011, rebasa el centenar de mujeres, ¿no? Y a partir del año 2018, más o menos 2019, es que rebasa el doble centenar. Más de 200 mujeres son doble asesinadas, centenar. ¿no? Híjole, Entonces, sí, exacto. es Entonces, no es muchísimo. que no nos situemos en las cifras, hay que verlas justamente Ujú, cómo va creciendo, pero no necesariamente hacer comparativos en términos de meses, de años. Te voy a decir por qué. sí, Porque mañosamente las autoridades han encontrado formas y maneras de no reflejar la realidad, ¿no? Entonces, con los casos, por ejemplo, en el secretariado a nivel nacional aparece un número de casos de feminicidios que no corresponden a la realidad, porque justamente los casos que consignan como feminicidios son solamente el 20%, y el 80% de esos casos que para nosotras son feminicidios, ellos los están consignando o como parricidios o como homicidios, ¿no? Entonces hay que tener la película completa de todos esos casos para decir cuántas mujeres son asesinadas en total y de qué manera se están consignando cada uno de estos, también para ver el tema del acceso a la claro. justicia, ¿no? Eh, De eh, qué manera se accede, y luego irnos al tema de las sentencias también, las resoluciones, etcétera, sí. entonces, este borramiento de feminicidios, por ponerlo de alguna manera, ¿te parece que es semejante a lo que desde con Alfaro se ha hecho con las cifras de personas desaparecidas? Es decir, parece ser que ignorando la realidad, que ocultándola, que borrándola, que desapareciéndola, pues no existe, cuando es una manera de evadir de la responsabilidad, me parece. Sí, exactamente esa ha sido la política, ¿no? De evadirlo a través por eso digo que mañosamente y Sí, tramposamente, a través de esos mecanismos que no reflejan la realidad. Entonces, pues sí, hay que tener la estadística completa de todos los casos de mujeres asesinadas, y además también algo que es muy importante y que no se han hecho las investigaciones adecuadas, es decir, nos hace falta mucho también tener información completa de los casos de suicidios, porque eso también ya está demostrado que primero, toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como feminicidio hasta demostrar lo contrario, y dentro de estas muertes violentas están los suicidios. Y un número importante de casos, también eso ya lo hemos acreditado, de casos que se consignan y se archivan como feminicidios incluso, se logra demostrar posteriormente que en realidad se trataba de feminicidios, y que fueron justamente encubiertos a través de un supuesto suicidio para evadir también aquí una responsabilidad criminal, ¿no? hubo un caso de una mujer de Birrárica que justamente así trató de encubrirse ese feminicidio, ¿no? Hace un par de años aproximadamente. Sí, es el caso de Liliana, Ujú. y que, mira, ese caso es emblemático y es significativo, porque yo justo les decía a las compañeras, o sea, tampoco es que todos los casos que hay, que justo se ocultan y que hay, como el caso de Liliana, que se ocultó como una especie de suicidio y luego se demostró que no, que era un feminicidio. Tampoco es que haya un ejercicio de poder y de corrupción y que dieron dinero. No, es el tema de la negligencia también de las autoridades. Es decir, el hecho de que fuera una mujer indígena, que estuviera ahí en una zona apartada de la sierra, etcétera, que a nadie le importara cuando la familia
avisa a las autoridades sobre el acontecimiento, tardaron en llegar, ya el marido, el esposo de esta chica Sí. había descolgado el cuerpo, había dispuesto la escena del crimen y demás, y el cuerpo fue enterrado sin más. Lo grave de ese asunto, mira, para que tu audiencia dimensione la gravedad de las faltas que se cometen en estos casos, es que se inventó una autopsia, ni siquiera le hicieron la autopsia, ¿no? Entonces, cuando se solicitó que se exhumara el cuerpo, porque había justo la sospecha de que ella no se había suicidado, bueno, encontraron que el cuerpo ni siquiera se le había practicado la autopsia y que la autopsia que aparecía en el expediente había sido inventada de otro cuerpo, ¿no? Entonces, de ese tamaño las negligencias que ocurren en nuestro estado. ¿Qué tal, Guadalupe Ramos? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte justo en lo que estabas hablando ahorita. Hay un dato que aportan nuestros compañeros acá en Canal 44 de lo que va de este año. Han sido asesinadas 56 mujeres en Jalisco, pero la Fiscalía solo reporta 10 carpetas de investigación por feminicidio. Te pregunto eso, ahorita ya lo estabas comentando, pero recuerdo tanto al gobernador Alfaro, me parece, como el gobierno actual también, que suelen presumir el tema del famoso protocolo, según el cual todos los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, pero eso no es así. Están mintiendo en las declaraciones por lo que nos comentas, ¿no? Y los datos. Sí, definitivamente hay malas investigaciones, probablemente las pueden iniciar como feminicidio, pero de inmediato no siguen líneas de investigación adecuadas. Otra cosa que nosotros hemos encontrado en un diagnóstico que se hizo, y eso es muy grave también, es que en el 80% de las carpetas de investigación solamente aparecían las primeras actuaciones, que son las de rigor, las básicas, ¿no? Las de levantamiento del cadáver, las de la escena del crimen, etcétera. Pero luego ya no se seguía ninguna línea de investigación. Se habían quedado solamente con esas, e incluso en aquellas en donde se tenía la probable sospecha de algún responsable, ni siquiera eso se les buscaba, ¿no? Entonces hay una negligencia tremenda en los casos de investigación de este delito, y además otra cosa que ocurre en nuestro estado es que ni siquiera se ha creado la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio, como ha ocurrido en otras Oh. entidades del país, ¿no? Y como se está esperando también para el tema de desaparecidos, pero pues no hay avance con respecto a ese pendiente. Preguntarte también, se supone que hay una alerta, digamos, de género, que hay una serie de políticas encaminadas desde el gobierno pasado de Alfaro a reducir la violencia machista, una reestructuración de secretarías. ¿Qué tipo de resultados han dado hasta ahora estas políticas del gobierno anterior y del actual? Sí, mira, aquí incluso yo lo llevo a dos dimensiones o a tres dimensiones o a tres niveles de responsabilidades, ¿no? Es decir, a nivel federal, estatal y municipal. A nivel federal hay una preocupación muy grave que nosotras incluso desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estamos atendiendo y estamos promoviendo una serie de acciones para hablar de las alertas de violencia de género, porque al parecer hay una corriente que se está generando de manera institucional desde el gobierno federal para desaparecer las alertas. Es decir, las alertas y un mecanismo como este, que fue institucionalizado, creado desde hace tiempo, pensando en que fuera un mecanismo jurídico que permitiera alertar sobre estas violencias, prevenirlas, atenderlas, sancionarlas, erradicarlas, etcétera, pues no está funcionando, no porque la alerta en sí misma no sirva, sino porque no existe esa voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces nos preocupa mucho que desde nivel federal esté esta corriente. A nivel estatal y a nivel municipal también tienen su grado de responsabilidad, ¿no? Porque en el caso de Jalisco es un caso muy sui generis, porque además aquí tenemos dos alertas. Sí, Una alerta local, recuerdan ustedes que el propio con Aristóteles, Aristóteles en sí. su momento se autoalertó, ¿no? Y la otra alerta a nivel federal, que justo cuando iba entrando Alfaro, se decretó a nivel federal. Lo grave de que ocurrió durante el gobierno de Alfaro es que él llegó e hizo borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces fue un retroceso tremendo, porque justo lo que ya se había avanzado en el sexenio anterior, bueno, fue borrar completamente esos pocos mínimos avances que se podían haber tenido, y fue borrón y cuenta nueva. Y luego ya, ahora justo bien ustedes lo señalan, en estos cambios que hubo de desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, de creación de la
Secretaría de Igualdad, etcétera. El argumento fundamental es que se iba a contar con una secretaría que contara con recursos suficientes, con presupuestos suficientes para atender esta y otras problemáticas, porque además no era solamente el tema de las violencias, sino acortar las brechas de desigualdad, etcétera. Pero hemos visto que no ha sido así, ¿no? Es decir, no ha funcionado. Lo que mucho nos preocupa ahora de este nuevo sexenio es que hay mucho de una construcción discursiva, narrativa, de sensibilidad aparente a estas problemáticas y sobre todo mediática, ¿no? De anunciar firmas de programas, atención sobre ciertas acciones y demás, pero en la práctica eso no se está realizando, ¿no? Justo sobre eso, Lupita, digamos, hay algo equivalente con las familiares de los desaparecidos en términos de avanzar en una agenda de violencia contra mujeres y de atender a colectivas feministas. ¿Hay algún contacto con el gobierno del estado? Y aprovecho para preguntarte, los últimos años hay una, digamos, no sé si tú lo considerarías, pero por mucho sí, un avance en la incorporación de mujeres al poder legislativo, incluso la anterior legislatura de mayoría mujeres. ¿Esto no significa un cambio de avance en esta agenda? No, desafortunadamente no. Es decir, bueno, es algo por lo que hemos luchado mucho, ¿no? Y lo Claro, seguimos haciendo porque acabamos justo con el tema de los lineamientos de paridad, que sean incluyentes, además. Es decir, es una lucha permanente en la que estamos. Sabemos que la presencia de las mujeres en sí misma no te va a generar un avance significativo. Buscamos que quienes están ahí sean mujeres en el poder, con poder, pero además con una visión feminista, una visión de derechos humanos, una visión incluyente, y hace falta mucho trabajo todavía en ese sentido. Que si tenemos contacto con las autoridades actuales, mira, nosotros la actual secretaria de Igualdad nos invitó hace tiempo precisamente a estos espacios de firmas de compromisos por la igualdad y una serie de cosas, y nosotras lo que le dijimos de una manera muy clara es que no íbamos a participar en ninguno de esos actos protocolarios de toma de fotografías, de firmas sobre algo, si antes no teníamos reunión de trabajo formal con el gobernador, en donde trabajáramos, en donde viéramos procesos de acuerdos previos y de entonces y después podríamos tomarnos la foto si querían, si eso es lo que les interesaba, pero para nosotras lo importante era llegar a esos acuerdos. Quedaron que así iba a ser, nunca nos han llamado. Guadalupe, una última pregunta de mi parte. Volviendo a lo que comentaban al principio del tema de las narrativas y cómo en los comentarios se justifican este tipo de asesinatos, agresiones o violencia machista, ¿cómo hacer frente a eso? Me pregunto también, porque en los últimos años parece que ha habido unas ciertas corrientes, digamos, de machistas, sobre todo hablo del mundo digital, en el Internet. Hay series como esta de adolescencia donde se plantea, digamos, cómo en las generaciones más jóvenes parece que está desplegándose este discurso contra las mujeres, de odio a las mujeres. En algunos casos pues derivan también en feminicidios. ¿Cómo hacer frente a esos mensajes de odio? Sí, no, yo creo que es en distintos ámbitos y uno es también desde lo personal, porque lo personal es político, ¿no? Lo comunitario, lo que vivimos en casa, en las familias, en las comunidades, en las escuelas, etcétera. Hacer reflexión profunda de todo esto que está pasando, ¿no? Porque no es posible que nosotras desde casa, nosotros desde casa, desde la escuela, desde el espacio comunitario, justifiquemos esas violencias. Para mí lo que me parece muy grave es que además exista esta como reproducción de las mismas cuando compartimos, cuando esos contenidos que tienen de por sí ya son violentos y con los compartimos y que además se van hilando esas narrativas y esos discursos de odio que terminan siendo de odio para las mujeres. Entonces es eso, que nos interpele, que reflexionemos también, pero también yo creo que algo se tiene que hacer desde las escuelas, desde las universidades, el cómo y el qué ante estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial,
yo me imagino mucho estos episodios de Black Mirror, que seguramente algunos de ustedes los han visto, y que vemos como el futuro ya nos llegó, está aquí, y que tenemos que enfrentarlo y buscar todos los mecanismos que sean necesarios para que lo atendamos, porque ahorita las violaciones a los derechos humanos a partir de estas tecnologías digitales y todas las inteligencias artificiales y todo lo que ahora queda grabado y que queda ahí permanentemente, cómo podemos también enfrentarlo y frenar esas violencias a partir de eso. Así es. Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos, por aceptar conversar con nosotros. Nos parecía muy importante tu punto de vista en este momento que se han presentado estos casos tan lamentables de feminicidios, y seguimos en contacto más adelante contigo, si nos permites. Seguimos en comunicación. Un abrazo. Igualmente para ti, Guadalupe Ramos Ponce, académica de la Universidad de Guadalajara, integrante de este Comité Latinoamericano, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Vamos a una pausa.